Hoy, en 678, el discurso de Cristina y el papelón de Macri. Suspender el trabajo de la comisión en función del traspaso del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires. Lo del día de ayer, que fue un bochornoso episodio, en donde por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Cuando alguien ha firmado un contrato administrativo entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha habido principio de ejecución de ese contrato, al fijar tarifas, al ejercer la potestad tarifaria, al ser depositado, sí, subida que, viste que no fue registrada prácticamente por nadie, dijo nada, 127%, no es posible que no se asuma la responsabilidad, pero ¿qué hubiera pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003? No me hago cargo de esto porque está mal, no me hago cargo de aquello que está mal. ¿Qué ahora descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? No, era alcalde de acá, de la ciudad de Buenos Aires. El discurso de Cristina, capítulo Economía. Quiero en este punto dar una estadística elaborada por el propio G20 en cuanto a la evolución de las importaciones. El segundo país que más creció en importaciones entre el 2010 y el 2011 fue la Argentina, con más del 30% de crecimiento. El discurso de Cristina, capítulo Derechos Humanos. Quiero reconocerle, doctor Baltasar Garzón, en nombre, no sé si de los 40 millones de argentinos, pero estoy segura que de millones y millones de argentinos, su rol en la defensa de los derechos humanos, que para nosotros es uno de los puntales de nuestra política y de nuestro proyecto de país. El discurso de Cristina, capítulo Llantos. Bueno, Pepe, buen día. Llamé yo de mutuo propio como movilero honorario porque el operativo que hizo el gobierno para el discurso de la presidenta es demencial. Acabo de ver a los granaderos que avanzaban por la 9 de julio a contramano, te digo que parecía una cosa surrealista, parecía como si alguien hubiera fumado algo que a esta hora no hay que fumar. Y qué mal que estamos, qué arcaico el sistema. Hoy es un día laborable, el lunes fue feriado, hoy es jueves. Digo, ¿es necesario hacerlo un jueves a las 11 de la mañana? ¿No se podría lograr el año legislativo un día sábado? Twitter de Federico a un falso Héctor Mañeto en relación a Eliashev. Honradísimo CEO, vigile a sus ovejas. Su recientemente incorporado Pepe Eliashev hablaba del tránsito en vez de defender a Macri. El fallido que resume a la perfección el tema de los subtes. Por eso insisto una vez más, señora presidenta, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde. El monopolio y un incendio inesperado. Incendió un colectivo en Caballito. El diario agravamiento de la crisis española. Las calles de España, donde por segundo día consecutivo, manifestantes y estudiantes han mostrado su rechazo a los nuevos planes de recortes. En pleno centro de Barcelona, contenedores ardiendo y un coche pasto de las llamas, barricadas cerca de la universidad y cargas de la policía tras los manifestantes. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí.
Arranca marzo 678, el programa que llegó justo a tiempo. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Aquí estamos nuevamente en 678, marzo, jueves, noche de jueves, seguramente que no debe ser esto del gusto de Pepe y de ayer, que preferiría vernos en un horario que moleste menos, en un cable a las 4 de la mañana, pero bueno, lo siento, Pepe, también se puede cambiar de canal. Compañeros, los he extrañado mucho. Sos bienvenido, ¿sabes? Además se te extrañó, más allá de la presencia omnipresente de Galende. ¿Es omnipresente Galende? Es. Está. A ver, en este momento yo no puedo tener Vos eso. también. Bueno, la presencia es mayor por una cuestión de volumen, inmediatamente, y de peso. Bueno, no importa. Bueno, hoy nos visita el señor Larroque, el cuervo Larroque. Andrés, yo te dice así, Andrés, y vamos a ver. Es diputado nacional, candidato para la victoria. Larroque, bienvenido. Muchas gracias. No se digas así. Se arranqué mal. ¿Algún comentario preliminar? ¿Algo que decir antes de hablar? La verdad que todavía estamos cayendo, ¿no? de lo que fue el discurso hoy de la presidenta, una clase magistral en muchos sentidos y a la vez llena de emotividad. Creo que los compañeros están todos conmovidos, los que están acá, los que estuvieron hoy y los que lo vieron desde todo el país. Así que, bueno, en el marco de una realidad que siempre es compleja, hoy aprendimos y cargamos también las pilas para seguir dando la pelea por esta Argentina. Bueno, y hablando de cosas complejas, vamos ya mismo al discurso de la presidenta y a Macri, que quiere devolver cosas que no puede devolver. Se le atragantan. Vamos, Julita, por favor. Macri pidió el traspaso de los subtes, aumentó el boleto y los devolvió. Empecemos el informe con este fallido de Macri de hoy a la mañana, que es revelador de esta cuestión. Por eso insisto una vez más, señora presidenta, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde. Si bien dice que el traspaso no se concretó, lo cierto es que aumentó 127% el boleto del subte. El archivo de 678, una vez más, es demoledor y lapidario. En Madrid han hecho 80 kilómetros de subte en 3 años. De ese tipo de inversión es la que se necesita en la ciudad, esperamos trabajar en eso, junto al apoyo de los vecinos. Para eso queremos manejar el tema del subte, hay que invertir en serio y fuerte. Todo lo que ayude a que la gente viaje mejor, que pase menos tiempo en un transporte público y lo haga en mejores condiciones, es lo que todos buscamos. Por eso nosotros queremos hacer la línea G, que son 10 kilómetros, y después nos gustaría hacer un par de líneas más en forma rápida. Ha comenzado el traspaso de los subterráneos a la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con confirmar la vocación que tiene este gobierno por colaborar primero con el gobierno nacional y por hacerse cargo de las cosas que hacen a que la gente viva mejor. Y cómo viaja la gente es algo central en el día a día. Suspender el trabajo de la comisión en función del traspaso del subterráneo a la ciudad de Buenos Aires. Continuando con las subterráneas incongruencias y los archivos imprescindibles, aquellas promesas de Macri chocan con su reconocimiento de disponibilidad presupuestaria y posteriores excusas. Construimos subtes a 1,6 kilómetros por año, cuando ustedes mismos dicen que Madrid construye a 15, Santiago de Chile a 14. Porque no se ¿Qué utilizó, somos nosotros? no importa, porque no se utilizó Idiota, el sistema lo podemos de construir a tuneleras. 15 kilómetros por año. Les aseguro, Joaquín, a usted y a los oyentes, que con los recursos que hoy tiene la Argentina a nivel nacional
los 6.000 millones que tiene la ciudad y los recursos que tiene la provincia, gestionándolo como gestiona cualquier ama de casa su economía, alcanza para resolver todos los problemas. Es mentira que tenemos problemas de presupuesto, es problemas de organización, de gestión. Los 10 kilómetros de subte por año, ¿cuándo van a empezar a construirse? Bueno, ya pasaron 3 meses. Sí. Necesitamos para eso, por ejemplo, le hemos dicho al Gobierno Nacional que sería muy importante resolver el tema Club de París, porque toda la tecnología, todos los proveedores de tecnología vienen de Europa. Entonces necesitamos resolver este problema que nos obstaculiza. Es mentira que tenemos problemas de presupuesto, es problema de organización, de gestión. Impostación, mentiras y excusas. Parece ser el menú de Durán Barba. Michetti acusó a la presidenta de mentir, pero Gaby Cerruti demostró que fue su tocaya quien incurrió en falsedades. Lamento decirlo de esta manera, pero la presidenta mintió sistemáticamente en cada una de las cosas que dijo. Digamos, cláusula de ese convenio de transición le daba a la ciudad la potestad de fijar tarifa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros firmamos ese convenio para empezar esos días de trabajo, el gobierno decidió que iba a sacar el subsidio. Nosotros no teníamos manera de cubrir los sueldos de los trabajadores del subte si no nos daban la potestad, como mínimo, de fijar la tarifa. ¿Cuál es la posición, el discurso frente a esto que ha ocurrido? La escuchábamos muy enfática a Gabriela Michetti defendiendo lo que Macri ha resuelto. Mira, yo le escuché también a Gabriela y lo que más impresionante de los argumentos es cuando mienten. Gabriela Michetti dice cosas como: no tenemos para pagarle los sueldos a los empleados de los subtes. Los sueldos a los empleados de los subtes se los paga la empresa, no son sueldos estatales. Jamás el Estado le pagó el sueldo a los empleados del subte. Nosotros no teníamos manera de cubrir los sueldos de los trabajadores del subte. Los sueldos a los empleados del subte se los paga la empresa, no son sueldos estatales. Jamás el Estado le pagó el sueldo a los empleados del subte. Lamento decirlo de esta manera, pero la presidenta mintió sistemáticamente en cada una de las cosas que dijo. El esquema falaz de Michetti se repite con Macri, la politización de las muertes de Once y, por supuesto, la connivencia del monopolio de Mañeto. Y lamentablemente no hemos podido avanzar. Nos hemos encontrado no con la buena fe que pedimos, sino con decisiones unilaterales, permanentes, que terminan hoy con la de la ministra Garré anunciando que retira la Policía Federal de los subterráneos. Por eso le digo a la ministra Garré que no hay que hacer política con la seguridad de la gente. Minutos después. ¿Cuántos más accidentes como el de Once necesitamos tener para reaccionar? ¿Cuántos más? Le digo a la ministra Garré que no hay que hacer política con la seguridad de la gente. Clarín de hoy por Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín. El día que Macri dijo basta. El jefe de gobierno porteño vio reflejado en la tragedia de Once el riesgo que corría si aceptaba las condiciones del gobierno. Clarín. La tragedia de Once terminó de voltear un traspaso que naufragaba. La Nación de hoy por Adrián Ventura. Un choque trágico contra la realidad. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri intuyó que los subtes también pueden chocar y se negó a asumir la transferencia. Y ahora sí, sin duda uno de los mejores tramos del más largo y a su vez el más lindo de los discursos pronunciados por Cristina desde que es presidenta. Fue el referido al abandono de los subtes cuyo traspaso pidió y cuyo boleto aumentó por parte de Macri. Lo del día de ayer, que fue un bochornoso episodio, en donde por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Esto lo digo como abogada, no como esto lo digo como abogada, no como presidenta. Se me ocurre que cuando alguien ha firmado un contrato administrativo entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha habido principio de ejecución de ese contrato, al fijar tarifas, al ejercer la potestad tarifaria, al ser depositado, sí, su vida que, viste que no fue registrada prácticamente por nadie, dijo nada, 127%, pero parece que, bueno, yo creo que hay mucha cobertura mediática, todos lo sabemos, pero bueno, no importa. 127% de aumento, 2.50 el subte, ya llevamos depositados todos los subsidios que corresponde porque hemos cumplimentado todas nuestras obligaciones, seguimos adelante
con la obra de subte más importante de la ciudad, que la está haciendo el gobierno nacional. Benito Rollo la está haciendo además, que es el concesionario de Metrovías, que dicho sea de paso, tenía todo el obrador pintado de amarillo, me acuerdo. Me llamó la atención, le digo, ¿por qué tienen todo el obrador pintado de amarillo? Porque parece que fuera una obra del gobierno de la ciudad y no hay ningún cartelito indicando que es una obra del gobierno nacional, que son recursos federales. Y digo recursos federales porque la única ciudad que tiene subte en la República Argentina es la ciudad de Buenos Aires. Los cordobeses no tienen subte, los rosarinos no tienen subte. Ha corrido una versión, hoy escuché a un delegado gremial que es del sindicato que fue reconocido hace poco por trabajo, que agrupa específicamente a la gente del subte de la ciudad de Buenos Aires, que dice que en realidad hay un lockout patronal, porque ellos fueron a trabajar y no los dejaron entrar. Estamos en línea con Néstor Segovia, delegado del subte, a quien saludamos. ¿Cuál es la situación en este momento que hay en el subte? ¿Cuál es su postura? La situación hoy que nosotros vinimos todos a trabajar, nos encontramos con un lockout patronal porque la empresa no abrió directamente. Yo no quiero pensar mal. Yo no quiero pensar que haya un acuerdo entre la empresa concesionaria, porque es empresario, y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es empresario, fueron a trabajar y no los dejaron entrar. Quiere decir que hoy los usuarios de la ciudad de Buenos Aires se quedaron sin subtes, no por decisión de los trabajadores, sino por decisión de la empresa, que dicen que no los dejaron entrar. Quiero esperar que no haya ninguna de estas cosas y que mañana el subte, a cargo del gobierno de la ciudad, le esté prestando servicio a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y también. ¿Va a estar la Policía Metropolitana mañana? No, la Policía Metropolitana nunca tuvo la responsabilidad de la seguridad del subte. Es una responsabilidad de la Policía Federal, que de un día para el otro nos enteramos por los medios que Garré decidía suspenderla. Hay una posición intransigente de la ministra de Seguridad de retirar los efectivos de la Policía Federal de un día para otro. Hay algo que me llamó mucho la atención, que fue el hecho de que desde hace mediados de enero verbalmente y por escrito a partir del 20 de enero y luego reiterado nuevamente a través de otra nota cuando pidieron una prórroga, la ministra de Seguridad le había informado al jefe de la ciudad que iba a retirar los 240 policías que tenemos federales ahí para llevarlos a la verdadera función que tiene la Policía Federal, que por competencia debe cuidar trenes y estaciones. Diario La Nación del sábado 28 de enero. Al final, la Policía Federal seguirá en el subte hasta el 1 de marzo. Que de un día para el otro nos enteramos por los medios. De un día para otro. El miércoles 1 de febrero comienza a retirarse la Policía Federal de la seguridad de los subtes, proceso que finalizará el 1 de marzo. Que de un día para el otro nos enteramos por los medios que Garré decidía suspenderla. La ministra de Seguridad de retirar los efectivos de la Policía Federal de un día para otro. La competencia de la Guardia y la Seguridad de trenes y estaciones de trenes es de la Policía Federal. Ahora, la del subte, obviamente, es competencia de la Ciudad de Buenos Aires, que para eso ha creado una Policía Metropolitana que cuenta, según ellos, con 3.000 efectivos. Cuando la ministra, en el 20 de enero, le dice que a partir del 1 de febrero no van a tener más el servicio porque lo tienen que destinar precisamente a otro lado, se arma medio una batahola, empieza nuevamente la victimización y le da una prórroga más por otra nota desde el 20 de enero hasta el 1 de marzo. Van casi 2 meses para organizar 240 personas en un sistema de subtes que habían pedido que se los entregaran durante las 2 campañas. Habían prometido hacer 15 kilómetros por día, por hora, por año, no sé cómo era una cosa que no se podía hacer. ¿Cómo puede ser que alguien no pueda conducir? Le estamos dando la mitad del subsidio, aumentó el 127% la tarifa, le mantenemos el subsidio de 31 millones de pesos de electricidad anual que gasta la empresa Rollo en el mantenimiento de el subte para no agravar la situación,
y no puede organizar 240 personas de sus 3.000 para cuidar el subte, yo le propongo desde acá, y le voy a dar la instrucción a la ministra de Seguridad para que le prorrogue por 30 días más la Policía Federal, los 240. A ver si en 3 meses puede organizar 240 personas con uniforme policial en la línea de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Por favor. ¿Que mañana vuelve la Policía Federal al subte? Así es, para, darle un poquito más de tiempo, ya que Macri se ve que tiene dificultades de implementación. Entiendo que no tiene seriedad como argumento, porque 250 efectivos que eran de la Policía Federal que prestaban servicios son fácilmente organizables. Mauricio Macri le gusta muchas veces compararse con la Ciudad de Madrid. Bueno, la Ciudad de Madrid tiene un servicio público, como es el subterráneo, que depende de la Comunidad de Madrid, y la custodia la hace un servicio privado de seguridad contratado por el gobierno de la Ciudad de Madrid. No es posible que no se asuma la responsabilidad, pero ¿qué hubiera pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003? No me hago cargo de esto porque está mal, no me hago cargo de aquello que está mal. ¿Quién descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? No, era alcalde de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad que casi fue devastada. Yo la verdad que esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento, yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado. Uno puede cambiar de esposa, uno puede cansarse del auto, uno puede devolver la ropa que le quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos. Esto es poco serio. Esto es poco serio. Y por sobre todas las cosas, es profundamente injusto con el resto del país. Profundamente injusto con el resto del país. Le digo sinceramente, es una cosa que no me cabe en la cabeza, porque estoy en la función pública desde el año 87, vi de todo, estuve sentada ahí, vi gobernantes de toda clase y laya, en mi provincia, en las provincias, pero yo nunca vi que alguien por una conferencia de prensa le tire a otro la cabeza lo que había firmado 90 días antes y de los cuales no habíamos recibido notificación de ninguna naturaleza ni queja de ninguna naturaleza, solamente aumento de tarifa y cobro del subsidio que está depositado rigurosamente como corresponde. Por eso realmente me encuentro muy sorprendida, muy sorprendida. Bueno, la verdad que ¿no podrá, como dice en el fallido Macri, hacerse cargo el gobierno de la ciudad? Por eso es una solución. Bueno, yo creo que ese fallido pinta un poco cuál es la situación. Pero te digo, yo cuando vi la conferencia de prensa de Macri no lo podía creer. Primero pensé, ¿qué asesor es el que le sugiere eso? ¿No? Porque se manejan con esos equipos de marketing, Durán Barba y compañía. No, porque para sacar quizás o especular con una pequeña ventaja milimétrica de cara al 2015, cometer un acto de tal irresponsabilidad es serio y preocupante. También hay quienes dicen que toda esta maniobra pudo tener que ver con generar caos exactamente el día que era la Asamblea Legislativa y que la presidenta iba a dar un mensaje tan profundo y contundente con temas, por supuesto, mucho más trascendentes e importantes. Claro. Cuestiones de Estado, cuestiones históricas, reivindicaciones históricas por las que todavía tenemos que trabajar para tener una sociedad cada día más justa, y esto de alguna manera generaba un escenario confuso. Me parece que ya, y la presidenta lo plantea al final de su discurso hoy, apela a poner a la política en valor y a que los dirigentes de la oposición dejen de escuchar o dejen de especular o seguir atrás de los grupos económicos. Bueno, en este caso, él es dueño, o sea, es grupo económico,
pero creo que tenemos que plantearnos seriamente en la Argentina si vamos a seguir corriendo atrás de la agenda, como decía la presidenta, ¿no? de los sectores económicos, de los grupos mediáticos concentrados, o vamos a discutir realmente lo que la sociedad necesita. Este era un tema ya definido, de hecho había un aumento del 127%, que por supuesto para nosotros era una medida absolutamente criticable y cuestionable, totalmente distinta a lo que es, por ejemplo, el SUBE, que es buscar, discriminar y ver quién necesita el subsidio y quién no lo necesita. Y me parece que, bueno, que estos improvisadores de la política o estos experimentos de la política que tenía surgida en los 90 llevan a estas cosas. Digo, hoy es el subte, han sido otras cosas. Roa decía recién que Macri dijo basta, ¿no? Yo creo que dijo basta el día que asumió, porque no hace nada, digamos, y permanentemente se deslinda las responsabilidades y echa culpas hacia otros. Y además se da el lujo, ¿no? Él y gente de ese gobierno tan mediocre, de criticar lo que hace el gobierno nacional, que está a la vista de todos, la transformación que ha realizado en estos casi 9 años, que además este gobierno admite lo que falta y plantea y convoca a todos a trabajar por aquello que falta. Pero esta gente que no hace nada se da el lujo de criticar a aquellos que hicieron. Bueno, me parece que son hipócritas, especuladores de la política, son empresarios, digamos, tienen el cálculo permanentemente en el centro de sus definiciones, y eso no le hace bien al país. Yo creo que es preocupante que la derecha, digamos, se posicione desde ese lugar, ¿no? De última, que haya expresiones de la derecha desde un lugar ideológico, pero no una derecha arrastrada frente a los intereses económicos. Me parece que eso es lo que estamos pidiendo, un debate serio y maduro. No, es interesante ver, yo que llegué y me puse a leer, llegué de vacaciones y me puse a leer los diarios para atrás. El domingo Morales Solá le recomienda a Macri que repiense, que vuelva a ver este tema de los subtes, porque realmente están los subtes muy viejos y quizá no les convenga aceptarlos, casi que les dio la idea. Quizá. Y perdóname, y el blindaje mediático que tiene, porque nunca, digamos, todo lo hace bien, porque para cierta prensa, digamos, por supuesto la que tiene más poder y más llegada, hay un nivel de protección. Yo escuchaba un reportaje, creo que era Magdalena, ¿no? Con Michetti. Sí. Y Magdalena, yo la escucho, ¿no? Uno tiene esas cosas de castigarse a la mañana, pero les completa las frases. Claro. O sea, laburan, digamos, les completan el trabajo, o les dan los pies, o les completan las frases cuando ven que los referentes de la oposición están flojos, de cierta oposición también, ¿no? Digamos, lo más mediocre, les completan los argumentos. Es vergonzoso. Si así va a ser, la verdad que... Ahora yo creo que hay ciertos dirigentes políticos que obviamente pueden hacer ese giro de volver a la construcción política y de despegarse, que es un poco como terminó el discurso hoy la presidenta, ¿no? Y despegarse de la agenda mediática. Pero en el caso de Macri me parece que ya no es cobertura, es sociedad, es exaltación. En la nota de Roa, en esta que salieron 2 o 3 líneas, decía también que bueno, repiten los mismos argumentos, que se le tiraron eso de un día para el otro. Uno se da cuenta cuando estuvo el equipo de marketing reunido, deben ir todos, ¿no? Deben ir los editorialistas, los del PRO y Durán Barba, y se deben poner de acuerdo en un abanico, en un vocabulario, ¿no? Porque Michetti hoy, por ejemplo, repitió que estaban frustrados. ¿Qué quieren decir cuando están frustrados? Macri dijo lo mismo ayer, que se sentía frustrado, es decir, tenía la ilusión y lo dejaron sin el chiche. Pero Roa en la nota de hoy decía que de un día para el otro le habían tirado el subte por la cabeza y que además se había visto obligado a pagar el costo político del aumento de tarifas. Yo digo, menor costo político que el que ha pagado Macri por ese aumento, pero eso por un lado, porque ahí sí funcionó la cobertura. Pero a mí me llamó mucho la atención la expresión esa, ¿no? El que pagó el costo político por el aumento, porque es un vocabulario que sí se acerca mucho a cuando en pleno neoliberalismo acá se decía que los ajustes los hacía gente con mucho coraje. Claro. No, digo que, pero aparte él tomó el subte, lo aumentó, se fue de vacaciones, volvió y lo devolvió, digamos. Es muy loco. No lo pudo disfrutar. Esa forma de vivir y de encarar la política. Claro. Por eso estaba frustrado. Digo, bueno, por eso ¿cuál es la frustración? Se fue de vacaciones. La presidenta remarcó eso porque es lo que sintió, me parece, la mayor parte de la sociedad. Creo que vale la pena citar ese famoso verso de Borges, que Buenos Aires es tan eterna como el agua y el aire.
y va a superar a un gobierno frívolo. Y tiene más profundidad Buenos Aires que los túneles del subte. O sea que esto va a pasar, esta es la realidad. Y respecto al discurso de Cristina, quisiera decir esto. Un discurso tiene dialéctica y retórica. Siempre el discurso tiene afluentes que parten en varias direcciones. No van dirigidos van dirigidos a la persuasión, tienen pasión, tienen objetivos, tienen destinatarios, tienen informes. Es decir, un discurso es algo vasto, que es estudiado por antropólogos, lingüistas, sociólogos, psicólogos. Un discurso no es algo baladí. Y hay personas que están dotadas para el discurso y otras no. El discursiador más famoso de la historia fue Cicerón hace 2100 años. Entonces, lo que me parece a mí, y acá ha habido algunos que tienen más retórica que discurso. Entonces yo pienso que lo de hoy de Cristina fue un desafío. Yo me planteé el desafío si era capaz de resistir esas 3 horas 15 minutos. Voy a hablar en primera persona para no poner a nadie en ese compromiso personal, de visión. Las clases en una universidad duran 45 minutos. Una sesión de psicólogo, de terapia, dura 45 minutos. ¿Por qué dura eso? Porque se supone que la atención del individuo, del ser humano, frente al que discursea desde el otro lado, tiene esa limitación. No ha pasado así en grandes discursos de los políticos del mundo. No hablemos de los de Fidel Castro, por ejemplo, o de otros grandes líderes. Pero lo cierto es que ese abuso de las matemáticas horarias, como diría Borges, lo resistió perfectamente, por lo menos en mi persona, y me quedé pegado al discurso, tratando de apreciar cada gesto, cada énfasis, cada lugar del discurso en donde se refería a distintos temas. Entonces, es cierto que yo lo miro desde un lugar de la simpatía. Uno tiene que saber desde qué lugar mira. Yo cuando escucho a alguien de mi simpatía pongo mi corazón, mi inteligencia, mi sensibilidad. Me sorprendió, y termino con esto, que la presidenta, haciendo esa observación que marcó Sandra acerca de los opositores que tienen que retomar una agenda propia, política, para poder rebatir con inteligencia la ideología, las perspectivas del gobierno, en vez de enancarse y montarse en la agenda que le marcan los grandes medios, a pesar de esa advertencia, volvieron a la agenda de los grandes medios, como el caso que vimos de Michetti y otros, Stolbizer, Morandini. Me llamó la atención que no esperaron a sentarse y reflexionar, decir, vamos a tomar otra actitud, porque a lo mejor la gente escuchó a la presidenta y le va a parecer mal lo que nosotros hacemos. Bueno, personalmente a mí me pareció mal. Sí, leyendo La Nación y Clarín de hoy, creo que se confirma lo que conversamos anoche en este mismo programa. Estamos ante una maniobra facciosa, con un sentido político, con un sentido de estrategia presidencial, y yo subrayaría un aspecto que me parece que no hay que dejar en la oscuridad. No se trata de una acción pensada en una supuesta elección del 2015. Yo creo que acá el accidente, la tragedia de 11, fue vista por un sector considerable, en primer lugar por los grandes medios de comunicación, como una oportunidad política para cambiar el sentido de la acción, para cambiar el escenario, para poner a la defensiva al gobierno y, si es posible, para crear un grado de caos social. Es decir, la apuesta no es solamente que se especula con la sangre de la gente que perdió la vida o que quedó lastimada. Se especula, pero no solamente para una supuesta campaña electoral dentro de 4 años, se especula para que el país se haga ingobernable en horas. En ese estado estamos. Entonces yo creo que la reacción de Cristina Kirchner es una reacción de Estado, infinitamente, de una estatura infinitamente superior a la maniobra de ese grupo de adolescentes facciosos que ha tomado el gobierno, que ha ganado las elecciones con toda justicia, hay que decirlo, en la ciudad de Buenos Aires, con toda legalidad. Pero me parece, o además me parece, que hay que subrayar y ser muy consecuente en una política de Estado, porque están mostrando los dientes.
están agazapados ante cualquiera de las múltiples dificultades de la sociedad argentina con lo que pasó en el 2001. No solamente los trenes están expuestos, toda la infraestructura, toda la vida de los ciudadanos de este país, porque nosotros estamos en la ciudad y tenemos un nivel hasta de confort público, pero digo, si miramos el país, un país con muchos problemas de muy larga historia, entonces están agazapados y la estrategia no es electoral, en este momento no es electoral, es de desgaste y de generación de climas adversos. ¿Por qué usa la palabra faccioso? Porque me parece que acá hay una clave de la política de estos días, es que nosotros como argentinos, más allá de qué cosa apoyamos o no, tenemos que adoptar una actitud de Estado. Es decir, acá no hay solamente un problema de grupos políticos que disputan tal o cual estrategia. Eso es válido. La política, si una política nacional popular o una política neoliberal, es un plano. Pero por encima de ese plano está la pertenencia a una comunidad política que es el Estado argentino, que estuvo a punto de destruirse, digo entre paréntesis, en el 2001, estuvo a punto de diluirse. Y entonces, seamos de la perspectiva política, de cualquier perspectiva que miremos, estamos obligados a tener una actitud de Estado, es decir, respetar gobiernos que se eligen, respetar la vida de los semejantes que viven en la misma ciudad, ser respetuoso con la muerte, ser autocontenidos con qué material hacemos política. Porque en este punto es, digamos, de triunfar un modo de pensar la política de ese modo, estamos todos comprometidos en un país muy, muy complicado, de muy difícil futuro. No, estaba pensando, para contextualizar, continuar con la idea que dijeron ustedes, el tema de la generación de la crisis. Macri es consciente de que genera una crisis y tal vez una crisis institucional grave, una competencia jurisdiccional. La Corte Suprema tendrá que dirimir porque Macri hoy decía, no me molesta que actúe la Corte Suprema. Bueno, le molesta o no le molesta, la Corte Suprema tiene competencia originaria en esto. Pero anoche le preguntábamos al vicepresidente qué iba a pasar hoy. Decíamos, ¿qué va a pasar mañana con los subtes? Pero nunca estuvo presente el escenario del paro. Entonces, se agregan actores que suman a la crisis. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué la UTA apoyó el paro de subtes de hoy? Y me parece interesante la mirada de Cristina, que en medio de un discurso de política y de Estado, abriendo las sesiones, ella hace la pregunta y se replantea el tema de por qué hubo paro hoy. Tenemos que preguntarnos eso, tenemos que preguntarle a la UTA por qué adhirió al paro. No sé, Andrés, si vos tenés. Bueno, pero ahí Segovia, el delegado de Segovia, dijo que estaba. Claro, ese es el otro gremio. Ese es el otro gremio. Los trabajadores del subte no adherían al paro. Y la UTA, que no trabaja en el subte, sí adhirió al paro. Bueno, hay una especulación que no sé si Moca la puede, o algunos de los que saben más que yo. Había una pregunta antes para la Sí, Roque. la especulación es la siguiente. Que los subsidios, es antipática, pero la voy a decir, que los subsidios que paga el Estado a un determinado grupo empresario son grandes. Igual paga el Estado, pagaba, sean los subtes, sean los trenes. Hay un círculo áulico gremial que obtiene grandes beneficios salariales, que no son los tercerizados. Es un grupo. Cuando vino aquí a Valmedina, a todos nos sorprendió que los salarios promedio eran de 9.000 pesos, cuando yo creí que un guardabarrera era un oficio, digamos, modesto. No es que no merezca ganar 9.000, me sorprendió, pero a la vez me sorprende que un tercerizado en las mismas líneas gane 3 veces menos. Ese grupo, la especulación que hay en círculos políticos es la siguiente, que esos grupos de gremialistas favorecidos, total, el empresario no paga él, sino que paga el subsidio, cuando lo extorsionan, lo apuran con los... Imagínense cómo voy a quedar yo con esos gremios. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, lo digo. Entonces, esos gremios tienen una especie de vínculo de extorsión elástica en la que van obteniendo beneficios superiores a los que obtendrían de otro modo. Estos son los que de algún modo producen estas cosas que hemos visto, estos paros que no tienen aparente justificación desde afuera, porque en realidad están más cerca del subsidio empresario que del favor al público que transportan. Sí, hay algo que está claro, señora presidenta, hoy no fue un paro de los trabajadores, digamos, ¿no? El gremio, Segovia, bueno, lo han expresado, y uno
dice, bueno, pero ¿para qué o por qué fue el paro? O quién fue cómplice de este paro, ¿no? Y se ve que la parte empresarial de alguna manera ha sido cómplice, habrá que comprobarlo y demás, pero es muy sugestivo que los delegados digan, quisimos trabajar y no pudimos trabajar. Entonces, evidentemente, hay que ver qué rol jugó la parte empresarial en esta situación. Y esto me parece tiene que ver, por ahí con lo que comentaba Edgardo recién, de estas combinaciones extrañas que se empiezan a dar, ¿no? Cuando por derecha, por izquierda, se juntan distintos ámbitos que parecían que eran agua y aceite, y todos siempre buscan esmerilar, debilitar, generar situaciones de caos. Uno ve movilizaciones donde se juntan actores políticos que un tiempo atrás, si se cruzaban en una calle, por ahí se morían a palos, y hoy marchan juntos contra este gobierno, contra este proyecto, con una visión muy miserable, digamos, de lo sectorial y de lo propio, y muy especulativa. Creo que quizás es de alguna manera una forma de especulación en política distinta a la de Macri, ¿no? Que es más empresarial. Esto me parece que también buscan rédito algunos sectores, inclusive por izquierda, o con un discurso por izquierda, buscan generar climas confusos y enrarecidos. Me parece que todas estas cosas, como decía Orlando también con el tema de la profundidad del subte y demás, en definitiva van quedando en el camino. Y creo que cuando uno mantiene el rumbo, cuando hay un pueblo movilizado, organizado, cuando está claro y todos comprenden, como decía Cristina el otro día, para ir por todo, todos tienen que entender todo, ¿no? Esa es la batalla cultural que nosotros planteábamos, siempre que planteábamos en la discusión de la ley de servicios audiovisuales, que nuestra sociedad, que nuestro pueblo comprenda cuáles son los intereses en disputa, porque hay intereses en disputa. Claro. Es así, hay situaciones complejas por 60 años digamos, desde el 55, salvando el 73-74, al 2003, una situación de destrucción de este país en la generalidad de sus ámbitos, en algunos momentos peor que en otros, ¿no? Entonces, obviamente y una situación compleja también de factores de poder, y muchos factores de poder que son empresariales, digo, para vencerlos o para marcarle los límites. En realidad no vamos contra nadie, sino que hay que marcarle el límite y tener una mayor regulación cada día. Necesitamos la consolidación de este Estado, y necesariamente la consolidación del Estado tiene que ver con la posibilidad de tener un respaldo popular al gobierno, al Estado, a aquellos que pretendan regular los poderes económicos. Bueno, vamos a seguir con el discurso de Cristina, en este caso los derechos humanos, y Baltasar Garzón. Lo vemos. El discurso de Cristina, capítulo Baltasar Garzón y los derechos humanos. Aprovechando la presencia del juez Baltasar Garzón, que pusiera preso a Silingo, el de los vuelos de la muerte, que también requiriera el procesamiento de Pinochet. Parece ser que en los países desarrollados se puede procesar a los tiranuelos de los países emergentes, de las republiquetas, como nos llaman o como nos consideran. Yo no admito al juez Garzón en la Argentina, y el juez Garzón en la Argentina va a penetrarnos, si se entiende lo que digo, si no somos capaces de resolver nuestro problema. ¿Por qué el juez Garzón no persigue a los franquistas que fusilaban en España? Que un juez de primera instancia español, por Dios, se atreve a vulnerar la soberanía argentina. Porque digo yo, si a una persona la viola un gigante, es horrible. Si la viola un pigmeo, que es un juez de primera instancia de un país, es humillante. ¿Por qué se ríe? Porque curiosamente fue Grondona el primer periodista que me hizo una entrevista en Argentina, en el año 94. Le gusta entrevistar pigmeos, eso sí, es sí. Quizás él desconocía en ese momento lo que es el principio de justicia penal universal, lo que significa y todo lo que supone la lucha por los derechos humanos. Y la verdad que su juzgamiento por haber intentado develar la tragedia del franquismo, los asesinatos y desapariciones del franquismo, la verdad que es una afrenta no para usted,
es una afrenta para la justicia universal que muchos dicen defender cuando se trata de países que ellos consideran de segunda. Yo quiero reconocerle, doctor Baltasar Garzón, en nombre, no sé si de los 40 millones de argentinos, pero estoy segura que de millones y millones de argentinos, su rol en la defensa de los derechos humanos, que para nosotros es uno de los puntales de nuestra política y de nuestro proyecto de país. Hace pocos días le hicieron un reportaje al ex general Videla. No, por favor, ya tiene bastante con la historia, no necesita ningún silbido, con la historia del cáncer de sobre. Me levanté a la mañana, como leo todos los diarios, y le veo la cara, y con un titular grandote en un diario muy conocido, matutino porteño, diciendo que los Kirchner fueron lo peor que les pudo haber pasado. Una cosa así dijo, los Kirchner fueron lo peor que nos pudo haber pasado. La verdad no, que sentí, la gran pena es que él no lo haya leído. La gran pena es que él no haya podido leer eso, porque yo fui con él, lo peleé mucho el 24 de marzo del 2004, cuando en la ESMA tuvo un discurso muy fuerte, y bueno, yo le había dicho que lo escribiera porque se iba a poner nervioso, y después lo peleé por algunas cosas, y la verdad que cuando leí el reportaje, la verdad que lo único que lamenté es no tenerlo cerca para pedirle perdón. Pero ¿saben lo que hice? Agarré y llevé el diario allá a Río Gallegos y se lo metí abajo de la bandera, porque ese diario era de él. Bueno, sí, la verdad que es qué mejor elogio, ¿no? Sí. Qué mejor elogio que podés recibir. Lo peor que nos pasó fueron los Kirchner. Nosotros el día que vimos eso, los chicos, ¿no? Los compañeros están con todo el tema de los blogs y los Facebook y todas las redes. Armaron un póster con eso para que todos lo publicaran. No soy muy bueno con la tecnología, pero no sé, en sus portales, no sé cómo es. Se nota que... Sos de los míos. Pero, y porque enseguida que lo vieron los compañeros, todos se sintieron identificados con... Es el mejor elogio que... Paradójicamente, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero es contundente porque lo plantea, viste, la bestia esa, digamos. Y hablándolo también con los compañeros, nunca pensamos que la presidenta lo iba a decir y demás, pero creo que todos coincidan en eso, ¿no? En
que Néstor hubiera visto. Yo lo ve, por supuesto, porque está entre nosotros, pero un momento impresionante, conmovedor, y también bueno ver a otros compañeros, ¿no?, de este proyecto emocionados. Dice, qué cuadros tan leales, tan dignos, tan comprometidos que tiene este proyecto, ¿no? Digamos, esto se hace también, el eslogan creo que es un eslogan del gobierno, dice un país de buena gente. Me permitiría decir también que hay mucha buena gente entre los cuadros políticos que bancaron este proyecto en los momentos más difíciles, junto a Néstor, junto a Cristina, bueno, la familia, Máximo, Florencia, buena gente. Y bueno, que esté Garzón, digamos, Garzón no habría estado en cualquier gobierno, digamos, bajo cualquier gobierno argentino en el Congreso, en la apertura legislativa, o sea que bueno, esté significa algo. La escena de hoy con Garzón también da cuenta de por qué hace ya un tiempo los diarios españoles se dedican a hablar pestes sobre la presidenta argentina, ¿no? Claro, bueno, será Garzón el Ultra K, o sea, en el próximos números, en los próximos programas. Una cosa que quería remarcar de lo que vi hoy, por el momento, cuando entra Garzón o lo mencionan, se ponen de pie una cantidad de diputados, prácticamente el 60% al principio, y ya al final, cuando esta referencia a la presidenta, o en el momento está la referencia a la presidenta, se ponen de pie el 80 y pico % de los diputados y senadores, ¿no? Pero uno iba viendo que había a algunos le costaba pararse. Pero les cuesta pararse porque no quieren ceder frente a Cristina, ¿no? Digamos, ceder de una idea estúpida, ¿no? Porque no es ceder, porque esto está por encima de esta discusión, los derechos humanos, esto está por encima de todo, es como Malvinas, o como tantos temas de Estado. Están por encima, y vos veías que había algunos que se querían parar y miraban. Tira un nombre. Chiquitaje, no, está bien. Todavía no hacemos. ¿Dante? Sí, bueno, varias cosas. Una, me parecía que obviamente la presencia de Garzón tiene un simbolismo muy fuerte y creo que tiene que ver con también el discurso, incluso también con la extensión del discurso. Hoy escuchaba. Apenas terminó el discurso, Tenenbaum en Radio Mitre lo saca 5 minutos a Facundo Moyano tratando de hacerle preguntas capciosas y después inmediatamente el reportaje más importante que vino fue el de la mujer que hacía la traducción para los sordos, ¿no? Ese fue lo escuché. Sí, eso fue lo más importante del discurso. Pero digo, yo pensaba, ¿por qué 3 horas 15? ¿No? 3 horas 15. Y pues justamente creo que lo que hubo fue un gran raconto de lo hecho. Mira, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué sí? Pero me parece que es un momento donde desde adentro y desde afuera se le está cargando con lo que falta, o con los todavía no hicimos tal cosa. Y me parece que fue un espacio donde se hizo fuertemente hincapié en lo que se hizo, sin dejar de reconocer que faltan cosas, ¿no? Y después, bueno, digo, algunas cosas del informe anterior me quedaron. Una incluso de carácter más general, yo creo que incluso nosotros en el programa a veces cometemos ese mismo error y alguien me lo marcó alguna vez, alguien de Córdoba. Me dice, Dante, todo el tiempo estamos hablando de la cuestión porteñocéntrica. Y que aparece en el discurso de Cristina bien, como dice, los subtes están acá nada más. ¿No? Yo me imagino eso, que aparte Canal 7 llega a todos lados. Digo, bueno, si la sensación da, o cuando digo TN te pone todo el tiempo un corte en la 9 de julio. ¿Qué carajo le importa al tipo que vive en otro lado? Un corte de 30 personas en la 9 de julio. Digo, cómo a veces quedamos presos de ese porteñocentrismo. En este caso también, digo, Macri suponiéndose algo así como digo, por supuesto que la ciudad centro, por llamarlo de algún modo. Digamos, pero hay como una importancia, la importancia es la que le dan los medios medios hegemónicos, digamos. Ahí está Macri en las tapas de los diarios, los subtes en la tapa de los diarios nacionales, y ahí es donde se convierte lo porteño, que es así con subte. Ahora, pero digo, y a su vez, digo, una tercera cuestión, que a mí me hacía acordar lo del subte, me hacía acordar lo del indoamericano, ¿no? que ese contexto donde también había una especie de vacío en el cual, bueno, nadie sabía, digamos, el gobierno nacional decía que tenía que intervenir la ciudad, el gobierno de la ciudad le echaba la culpa al gobierno nacional, pero digo, finalmente, en estas situaciones de malestar que ustedes manifestaban, o de situación de caos, el que la termina pagando es siempre el gobierno nacional. Si hay como una debilidad que no tiene que ver con una culpa del gobierno nacional, simplemente es el cargo que ocupa. Es decir, si hay un gobierno
¿Qué pasa uno si tiene un chico de 5 años? Si uno le dice, hace las cosas bien, si el pibe hace las cosas mal, tenés que salir a cubrirlo vos. Creo que esta cuestión, cuando Cristina hablaba de la adolescencia del gobierno de la ciudad, es esta. Pero es un problema para el gobierno nacional tener un adolescente. Tiene un adolescente estúpido ahí que hace error, comete errores. Y tenés que salir a cubrirlo. No, mire, no lo quiso hacer, ¿no? Pero digo eso, qué dificultad para el gobierno nacional por el lado ese, que el malestar siempre va contra el gobierno nacional, aun cuando no tenga la culpa, ¿sí? Y lo va a tener que resolver. Ese es el tema. Sí. Hay una cuestión en la que Cristina viene insistiendo en muchos de sus discursos aquí y fuera del país, que es esta relación entre lo nacional y la justicia global. Este asunto de que Garzón se lo soportó cuando el preso era un tiranuelo de un país menor y no cuando se investigaba el franquismo. Y en el caso de Malvinas, bueno, la no aceptación por parte del Reino Unido de las normas, de la normativa que la propia ONU emite. Me parece muy interesante porque Cristina no hace un ejercicio de nacionalismo antiglobalización. En un párrafo del discurso, hay que leerlo seguramente con más atención, dice, somos ciudadanos globales. Pero lo que exigimos es que todos los países se atengan a la justicia global. Entonces hay una falacia, Cristina no lo dice como falacia, pero de alguna manera ironiza sobre eso, entre esa idea que suena tan bien de que haya una justicia que nos envuelva y nos proteja a todos, y la práctica discriminatoria que significa, para decirlo gráficamente, los crímenes de guerra los pagan aquellos que pierden la guerra, porque yo todavía estoy esperando que haya una justicia que investigue el hundimiento del crucero General Belgrano. Sí, una cosita chiquita sobre la duración del discurso, sobre la cantidad de datos, sobre la complejidad de los datos, y también yo lo uniría eso a esta situación de malestar. Decíamos el otro día, ya no tienen el Congreso, tienen los medios y tienen las calles. Es probable que vivamos a los altos, porque hay mucha gente que la única posibilidad política que tiene es pudrirla. Y yo retomaría algo que hemos dicho muchas veces acá, pero que se va adecuando a las circunstancias. Este proyecto demanda una ciudadanía, es exigente para con la ciudadanía, amplía derechos, pero a su vez plantea exigencias, nos plantea exigencias. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hacer un esfuerzo por entender y por asimilar una información que si no la tomamos de ahí, en los medios no está, y que hay que hacer un esfuerzo por desenmarañar la escena y saber dónde hay que poner el cuerpo cuando haya que ponerlo. Vamos a tener que hablar mucho de eso, nos vamos a un corte y ya volvemos con más 678. pensando en que, con suerte y bienvenido al deseo de tener revolución hasta la muerte. Cada paso un falso está tentando, cada día en tu vida una bendición, y el secreto